decía que vamos a continuar meditando un poco en el libro de Santiago y siguiendo un poco el orden de la carta, pues vamos a... Bueno, os voy a compartir un pensamiento acerca de Santiago capítulo 2, el versículo desde el 1 al 13, perdón, al 9, vamos a cortarlo ahí. Y dice así, es la Nueva Traducción Viviente: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido de ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allí, o bien puedes sentarte en el suelo, ¿acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Y volviendo a ponernos un poco en contexto, hablábamos de que esta carta va dirigida a judíos que habían abrazado la fe cristiana, la fe en Jesús, y habían pasado de un mundo muy legalista, todo lo que podías hacer, todo lo que no podías hacer, frente a la libertad que daba Jesús frente a la ley, ¿no? Y esto había motivado en ellos, pienso yo, esto ya es algo que creo yo, pues hacer que su fe sea una fe más intelectual y no una fe tan práctica, ¿no? Y Santiago entonces es movido a escribir esta carta diciendo a sus lectores que abrazar la fe en Jesús también tenía que tener una respuesta práctica en la vida, ¿no? Y él va tocando diferentes temas. Y hoy nos toca este, que es un poco así peliagudo, ¿no? Y lo que nos dice un poco Santiago es que los que pertenecían a esta iglesia, a esta congregación, pues estaban sumergidos, digamos, en una sociedad que era una sociedad muy parcial, o sea, muy segmentada. Y no solamente esto, sino que también segregaban de alguna manera, ¿no? Dividían por parcelitas. Y podemos ver que había prejuicio, que había odio, también la sociedad estaba basada en clases sociales, estaban separadas las etnias, había un trasfondo religioso también, que eran líneas rojas, ¿no? Y esto, no sé si nos suena lejos, pero ¿qué pensáis? ¿Que la sociedad actual ha mejorado después de unos 2000 años aproximadamente desde esta carta? A mí me suena todo bastante actual, ¿no? La Biblia nos presenta un panorama que, si lo llevamos a nuestra actualidad, pues vivimos de una manera similar. Y lo que se esperaba de nosotros es que cada vez fuéramos mejores, sin embargo, en esencia somos iguales. Y esto que suponíamos que teníamos que ser mejores, pues parece que en la esencia sigue siendo igual, pero hemos cambiado las formas, ¿no? Cada vez nos obligan más y ahora, pues ahora en época electoral podemos verlo más marcado, pero nos obligan a posicionarnos en un extremo. Pero no solamente te posicionas en un extremo y aceptas que hay gente que piensa diferente, sino que el pensar diferente es algo que te da derecho a odiar a esa persona, ¿no? O por lo menos a atacarla, o por lo menos tratarla de una manera diferente, o mirarla por encima del hombro. Y esto es lo que pasaba en aquel entonces. Y las primeras preguntas que me hago hoy es si de aquella
pues había diferentes líneas rojas que no se podían cruzar de alguna manera. ¿Qué tipo de segregación existe hoy en nuestra sociedad? Y es interesante que podamos identificar estas líneas rojas actuales, ¿no? El pensar diferente ya es un motivo para segregar a otra persona, su color de piel, su procedencia, la forma en que vino a este país, por ejemplo, ¿no? Su cultura. Son muchas cosas que pueden hacer que nosotros miremos de una manera diferente y de una manera equivocada a una persona y nos hagamos una idea también equivocada. Pero esto no es ajeno a la Iglesia. La Iglesia también puede sufrir esto, ¿no? Estamos inmersos en el mundo y a veces pues estas cosas se empiezan a meter, se empiezan a colar y no nos damos cuenta. Entonces, la siguiente pregunta que me hago es, ¿qué tipo de favoritismos podemos encontrar en la Iglesia y que asumimos que son normales, que ya pues son parte de nuestra esencia, que no debería ser así, ¿no? Pero son dos ejercicios de reflexión que me gustaría que hagamos de forma personal, ¿no? Cuando nos vayamos de aquí. Y Santiago pues nos da un ejemplo de lo que podía estar pasando en la Iglesia en aquel momento. Y nos explica que, bueno, ¿qué pasa si viene una persona rica y una persona pobre a la Iglesia? ¿Cómo los vais a tratar? ¿Los vais a tratar de manera igual? ¿Os vais a fijar en su vestimenta? ¿Eso os va a crear algún tipo de estigma en vuestra cabeza y vais a tratarlos de una manera diferente? Porque esto era lo que estaba pasando, ¿no? Y nos dice el versículo 4, ¿acaso esta discriminación no muestra que vuestros juicios son guiados por malas intenciones? Y fíjate que Santiago pone el foco no en las personas, sino en nuestras intenciones. Por lo tanto, el problema es nuestro. La persona no tiene un problema por venir aquí como viene, sino que el problema está en nuestra intención. Y dice que si actuamos de esta manera, o sea, discriminando a las personas por su apariencia o por diferentes cosas, podemos tener tres peligros diferentes. Primero, dejarnos llevar por la apariencia exterior. La segunda es que podemos caer en el peligro de creer, en este caso concreto que habla Santiago, que las posesiones materiales son la expresión máxima de la bendición de Dios, ¿no? Y otra es que saca a relucir el egoísmo que tenemos, porque de una persona con un mayor poder adquisitivo, por ejemplo, podemos sacar más provecho de una persona que no tiene, ¿no? O nos puede parecer más interesante su vida. Y realmente esto no es lo que Dios quiere que pase aquí, no es lo que quiere que pase en nuestras vidas, ¿no? Sino que Dios es claro en este sentido y Santiago lo dice así, ¿no? Y frente a dejarnos llevar por la apariencia exterior, que esto ya es bastante antiguo porque ya lo veíamos en Samuel, ¿no? Dios nos dice, no te dejes llevar por las apariencias. 1 Samuel 16:7 dice, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en la que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y alguna vez, en otra oportunidad que estuve aquí, decía, Dios ve el potencial de las personas. Y yo creo que este punto está muy relacionado con esto. Dios ve el potencial, por lo tanto nosotros deberíamos tener esa misma visión. Hoy orábamos por visión y yo creo que esto es muy importante, tener esa visión, ¿no? La visión de poder ver el potencial de las personas y no su realidad actual. También Santiago nos deja claro que Dios no es indiferente a los pobres, sino que nos dice dos cosas de ellos. Que Dios los eligió para que fueran ricos en fe. Y esto puede ser que tenga que ver con que, no sé si habéis vivido algún tipo de falta económica o un poco justos.
pero te hace ver la vida de otra manera. Cada cosa que consigues es un pequeño logro, ¿no? Pero te hace vivir en dependencia de Dios. Y los pobres de aquella época no tenían tanto soporte social como tenemos ahora. Por lo tanto, la dependencia de Dios era absoluta en ellos, ¿no? Por lo tanto, eran ricos en fe, cosa que yo creo que los ricos de aquella pues podemos considerarnos nosotros, que no tenemos necesidades, o por lo menos las necesidades primarias las tenemos totalmente cubiertas y ya las damos por hecho y no pensamos en ellas como una provisión, ¿no?, de Dios. Pues esto también es un ejemplo para nosotros actualmente, ¿no? Que todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos da, sigue siendo un regalo, sigue siendo parte de demostrarnos su fidelidad frente a nosotros, a sus hijos, ¿no? Y luego también dice que son herederos del reino de Dios. Y esto es una bienaventuranza, ¿no?, que Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán la tierra, creo que dice, ahora no estoy muy seguro, pero son herederos del reino de Dios. Y mira cómo ve Dios a las personas que nosotros vemos de forma errónea, ¿no? Y luego, en tercer lugar, Dios condena este tipo de parcialidad, de discriminación, ¿no? Gálatas nos dice que ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y Santiago nos dice lo siguiente: por supuesto que hacemos bien en amar, o sea, a nuestro prójimo como a ti mismo, como justificando, podéis amar a una persona rica. Pero el problema aquí no es este. El problema es que con unas personas lo que estáis haciendo es amarlos como a vosotros mismos y a los demás amarlos un poquito menos que a vosotros mismos. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que, sea cual sea la situación o la situación de esa persona, nosotros tengamos el mismo corazón hacia ellos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué moraleja podemos sacar de esto? Pues para nosotros los creyentes tenemos un ejemplo que seguir, que es el mejor de los ejemplos, que es Jesús. Jesús se acercó a un montón de personas y de muchas clases, sobre todo aquellas a las que la sociedad tachaba de desechos, como eran ejemplos: la mujer samaritana, el paralítico de Betesda, Zaqueo, el ladrón en la cruz, personas que no valían nada para la sociedad de aquella y que posiblemente, si estuvieran hoy aquí, tampoco valdrían nada para la sociedad actual. Sin embargo, Jesús se acercó a ellos de una manera pura, viendo el potencial que tenían. Y los ejemplos que acabo de dar son muy claros, ¿no? La mujer samaritana y su impacto en esa sociedad, ¿no? El paralítico también, el ladrón que consigue la salvación en el último momento, el cambio radical de vida que tuvo Zaqueo, ¿no?, al encontrarse con Jesús. Por lo tanto, la Iglesia debería ser así, ¿no? Debería tener los brazos abiertos para cualquier tipo de persona. Estamos, como reflexión final, ¿estamos preparados para aceptar a todas las personas que entran por la puerta? No voy a poner ejemplos, pero imagínate, el que quieras. Si entrara por la puerta alguien que en ti genera cualquier tipo de respuesta menos algo bonito, ¿no? ¿Estás dispuesto a abandonar tus sentimientos y tener un corazón de amor como el que tiene Jesús por estas personas? ¿Estamos dispuestos a amar a las personas de la forma en que Jesús las ama? Y yo quiero también hacer otra lectura de esto, que es para los no creyentes, y es que el ejemplo que pone Santiago es un ejemplo de una necesidad muy puntual, que es una necesidad económica, ¿no? Y esto
lo podemos extrapolar a cualquier otro tipo de necesidad, ¿no? Y a veces, pues, este tipo de necesidades que puede sufrir una persona no creyente, también pueden hacer que sufra discriminación por parte nuestra. Por lo tanto, a mí lo único que se me ocurría era decir perdón. Perdón, porque a veces podemos actuar así, ¿no? Y esto puede haber marcado, de alguna manera, que las personas se alejen, ¿no?, de Dios, de Jesús, ¿no? Así que, en lo que a mí respecta, pido perdón por aquellas veces en las que no actué de la forma que deberíamos actuar. Pero también aprovecho para presentar a alguien que te espera con los brazos abiertos y que da igual la condición en la que estés. Porque Jesús ve tu potencial y está dispuesto a amarte tal cual eres. Y esto lo digo por experiencia. Y finalmente, pues quiero terminar con una frase de Jackie Pullinger, que fue, o es, no sé, es una misionera que estuvo en Hong Kong trabajando, y la frase dice así: si quieres hacer la obra de Dios, presta atención a las personas, fíjate en ellas, especialmente en las personas a las que nadie le presta atención. Así que con esta frase, pues finaliza la reflexión de hoy y os invito a terminar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias porque nos confrontas, Señor. Gracias por este libro, Señor, de Santiago, esta carta que se escribió hace mucho tiempo, pero qué buena lectura hace de la humanidad, de la esencia de la humanidad, ¿no?, y de lo que somos, Señor, y de cómo erramos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser diferentes, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos actuado, Señor, juzgando por apariencia, Señor, o juzgando porque tienen una cultura diferente o por lo que sea, Señor, y te pedimos que nos ayudes a tener el corazón que tuvo Jesús, Señor, en la tierra, Señor, que se fue acercando a las personas sin importar nada, sino su potencial, Señor, y sobre todo su alma, su vida, Señor. Y te pedimos que la Iglesia sea un ejemplo de esto, Señor. Ayúdanos aquí, en donde nos has puesto, a tener los brazos abiertos, Señor, y el corazón dispuesto a amar, sea cual sea la condición en la que la gente aparezca por aquí, Señor, porque una vez fuimos así nosotros también. Nosotros también fuimos pobres, Señor, o estábamos perdidos, Señor. Por lo tanto, ayúdanos a recordar quiénes éramos y qué somos ahora gracias a ti, para poder ver ese potencial en las personas, Señor. Te pedimos que nos ayudes en nombre de Jesús.